Una vez que ya hemos estado estudiando lo que sean las formas bilineales, vamos a encontrar una relación con un nuevo elemento que vamos a llamar forma cuadrática, que no deja de ser simplemente buscar la relación con las formas bilineales. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos considerado formas bilineales f que van de v por v en k con v, un k espacio vectorial, ¿verdad? Y entonces yo puedo aplicar f a dos vectores, pero no tienen por qué ser necesariamente el mismo. Pues lo que vamos a hacer ahora va a ser decir, ¿y si solo se lo aplicase al mismo vector todo el rato? Claro, entonces estás perdiendo un poco la gracia de trabajar con dos espacios vectoriales, ¿no? Porque la idea de la f es que tú puedes calcular f de un vector y de otro vector y no tiene que ser el mismo. Pero podemos decir, bueno, pues vamos a hacerlo sencillo y vamos a considerar únicamente el mismo elemento. Pues vamos a definir así un nuevo concepto que es el concepto de forma cuadrática. Sería Las formas... como, Dime, dime. sería como, en vez de endovectorial, ¿sabes? Algo así, Exactamente, es claro. decir, lo que vamos a hacer es simplemente restringir el ámbito de trabajo, como cuando uno dice, pues yo tengo una aplicación lineal definida en todo este espacio vectorial y lo voy a restringir a este subespacio vectorial. Vale. Pues ahora vamos a restringirlo únicamente al espacio vectorial de los vectores que son iguales. Entonces, Vale. sea f nuestra forma bilineal de v, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a definir la forma cuadrática, es decir, llamamos forma cuadrática asociada a f a la aplicación pi mayúscula que va, que va del espacio vectorial v únicamente en k, dada por ¿qué hace esta nueva aplicación phi mayúscula? Pues lo único que vamos a hacer va a ser decir phi aplicado a un vector v es simplemente que cojas tu aplicación bilineal, tu forma bilineal que ya has definido, pero tomas el mismo vector en ambas componentes. Ah, pues mira qué cosa más sencilla. Es simplemente lo que hemos dicho, que vamos a restringirnos y vamos a trabajar únicamente con el mismo elemento. Entonces, por ejemplo, ya hemos visto antes cómo definir formas bilineales a partir de matrices, ¿verdad? Es decir, sea A la matriz, la de el ejemplo anterior, 2 1 0 menos 1, cuya forma bilineal es la f de un x1 y1, epa, x1 y1 no, no, de un x1 x2 y un y1 y2, ¿verdad? Hemos visto que esto, ¿quién nos quedaba al final? Era el x por la matriz A por el y y nos queda justamente ¿quién? Dos veces el Pues x1 y1 más, luego ¿quién vendría? X1 y su 2. X1 y su 2 y luego viene el menos x2 y su 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la forma cuadrática asociada? Pues la forma cuadrática asociada
sería, lo que vamos a hacer es llamarla phi mayúscula, pero ahora de un elemento xy, ¿verdad? ¿Que quién va a ser? Lo que estamos haciendo es la componente x1 va a coincidir con la componente y1, ¿verdad? Que va a ser la x. Y la componente x2 va a coincidir con la componente y2, que va a ser la y. Claro, es que ahora lo estamos aplicando. Por definición, esta phi de xy es hacer ¿quién? Es hacer f en el elemento xy y de nuevo aplicado al elemento xy. El mismo elemento en las dos ocasiones. ¿Vale? Claro, ¿qué nos queda entonces? Nos queda, pues va a ser, si el x1 y el y1 son iguales, aquí tenemos 2x cuadrado. Más x. Aquí aparece el xy. ¿Y aquí quién aparece? Menos el y cuadrado, ¿verdad? Casi me sale una identidad notable. Casi, casi. Entonces, ahora tenemos esta forma cuadrática. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con las formas cuadráticas? El problema es que yo puedo tener, vamos a poner aquí una nota, hay que tener cuidado porque distintas formas bilineales pueden generar la misma forma cuadrática. Es decir, ya hemos visto que, No hay isomorfía aquí. claro, es decir, que si yo tengo la f que hemos definido antes, la de x1, x2, y1, y2, que era la 2x1, y1, luego venía más la x1, y2, y luego viene menos la x1, la x2, y2, ¿verdad? Sí. x2 y su 2. ¿Qué está definida entonces qué forma cuadrática? La forma cuadrática pi mayúscula de xy, que tiene simplemente la 2x cuadrado más xy menos y cuadrado. Pero imagínate que yo hubiese cogido ahora otra que fuese g de x1, x2 y de y1, y2, que nos dé, por ejemplo, 2x1, y1 más un medio de x1 y su 2 más un medio de un medio de x su 2 y su 1 menos x2 y su 2. Entonces, ¿quién sería la phi asociada a esta forma bilineal? Bueno, pues cambio. La x1 es igual que la y1, lo llamo x, ¿verdad? Entonces vamos a tener también 2x cuadrado, ¿cierto? Aquí voy a poner xy y esto va a ser y xy y x es lo mismo, ¿verdad? Y un medio de xy más un medio de ix es Aquí. xy de nuevo. Y menos y cuadrado. Y aquí me queda menos y cuadrado. Fíjate que estas dos coinciden, pero esta f y esta g no son la misma forma bilineal. Entonces, hay que tener cuidado porque no puedo ir hacia atrás y decir,
Si tengo esta forma cuadrática, ¿proviene de esta forma bilineal? No, porque a lo mejor proviene de otra distinta. Porque pueden tener justamente distintas la misma forma cuadrática, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar el hecho de que una aplicación sea efectivamente una forma cuadrática? Tenemos un resultado que nos permite tomar la elección correcta de la forma bilineal. Es decir, proposición. Decimos, bueno, pues una aplicación phi mayúscula que va de un cierto espacio vectorial V en un cierto espacio vectorial K es una forma cuadrática si y solo si tienen que pasar dos cosas. Que Por esté un elevado al lado, cuadrado. ¿eh? Que esté elevado al cuadrado. Casi, casi. Porque lo que exigimos primero es que si hacemos un múltiplo de un escalar, entonces para sacar el escalar fuera tiene que salir elevado al cuadrado. Y esto es para cualesquiera lambda perteneciente a K y para cualquier vector V de nuestro espacio vectorial V. ¿Vale? Y por otro lado, vamos a definir una aplicación asociada a esta candidata forma cuadrática. Es decir, la aplicación vamos a llamarla phi subíndice, f subíndice phi mayúscula, que es una aplicación que va a ir de V por V en K, dada por f subíndice phi de un vector U y V, la vamos a definir como un medio de cogemos la phi mayúscula y evaluamos en U más V, le restamos phi evaluada únicamente en el U y le restamos la phi evaluada únicamente en el V. Pues esta aplicación, que está definida para cualquiera U y V perteneciente a nuestro espacio vectorial V, tiene que ser una forma bilineal, pero no cualquiera, sino simétrica. ¿Vale? Y además, esa aplicación recibe un nombre especial. La aplicación f sub phi anterior recibe el nombre de forma polar de phi. ¿Qué ocurre entonces? Nos gustaría trabajar también con ese concepto de matriz de una forma cuadrática, ¿verdad? Porque la forma cuadrática no deja de ser una forma bilineal, ¿cierto? Sí. Solamente que restringido
al conjunto en el que estamos trabajando. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que hemos visto precisamente que si tengo una forma cuadrática, puede provenir de distintas formas bilineales, ¿verdad? Y el problema es que para una forma bilineal hay infinitas matrices, pero eso no me importa, son todas equivalentes, ¿verdad? Pero si tengo dos formas bilineales, ya no tiene por qué haber una equivalencia entre las dos matrices. Entonces, si la forma cuadrática phi puede provenir de distintas formas bilineales, esto me puede generar un problema para definir el concepto de matriz de una forma cuadrática. Porque sí que depende de la forma bilineal que yo elija. Y yo no quiero que dependa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir una en concreto. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Matriz de una forma cuadrática. Decimos, bueno, pues sea phi mayúscula la forma cuadrática asociada a nuestra forma bilineal f. Entonces, consideramos una base de nuestro espacio vectorial, es decir, consideramos B igual al conjunto de vectores v sub 1 hasta v sub n, que va a ser base de v, y vamos a llamar A, por ejemplo, a la matriz respecto de esa base B de la forma bilineal f. Entonces, dado cualquier vector x de nuestro espacio vectorial v, de modo que las coordenadas de este vector x respecto de esta base B sean unas coordenadas x sub 1, x sub 2, hasta un cierto x sub n, tenemos que yo puedo calcular fácilmente quién es phi en estos vectores x, ¿verdad? Porque por definición esto es simplemente f, mi forma bilineal, en el x y de nuevo en el x. Y por ser A la matriz asociada a mi forma bilineal f, yo sé que esto lo puedo expresar simplemente como las coordenadas del primer vector x por fila, es decir, estas coordenadas las ponemos traspuestas, multiplicamos por la matriz A y luego las coordenadas del segundo vector, que son en este caso de nuevo el propio x, ¿verdad? Puesto por columnas. Sí. Pero el problema, ¿cuál es? Que lo que hemos dicho es que puede haber distintas formas bilineales que estén asociadas a la misma forma cuadrática, ¿verdad? Es decir, esta phi de x puede ser esta f o puede ser otra g. Entonces puede ser que me aparezca aquí otra matriz distinta. Entonces, ¿qué matriz vamos a elegir? Porque el problema que aparece aquí... La que esté respecto de la base B, ¿no? Pero es que puede ser distintas aplicaciones, es decir, puede haber distintas matrices asociadas porque provengan de distintas aplicaciones o formas bilineales f, ¿verdad? Y eso no lo podemos arreglar. Entonces, como no lo podemos arreglar, vamos a elegir una en concreto. Y si nos fijamos, hay una en concreto
que nos parece más bonita, ¿verdad? Por el resultado anterior. Hay una forma bilineal que, como es simétrica, que se construye a partir de ¿quién? A partir de la forma cuadrática, phi, ¿verdad? Que es la correspondiente forma polar. Entonces, como no podemos arreglar el problema de que distintas formas bilineales me estén dando la misma forma cuadrática, vamos a elegir la que más nos gusta. ¿Y cuál es la que más nos gusta? La que es simétrica. Y la que es simétrica es la forma polar. Es decir, para solucionar el problema, vamos a definir la matriz de phi como la matriz de su correspondiente forma polar. Forma polar. Es decir, vamos a llamar matriz respecto de la base B de nuestra forma cuadrática phi mayúscula a la matriz respecto de la base B de la forma polar f sub phi, que esta es la única matriz simétrica. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí un resultado que nos permite relacionar también las matrices respecto de distintas bases. Es decir, proposición si B y B' son bases de V, entonces aquí siempre estamos trabajando con mi forma cuadrática phi, lo que significa es que la matriz respecto de la base B' de mi forma cuadrática phi tiene una relación con la matriz respecto de la base B de la forma cuadrática phi. Es que, como es la elección de la forma polar, esas matrices van a ser congruentes, ¿verdad? Y que sean congruentes significa que vamos a encontrar una matriz P, de modo que P traspuesta por esta matriz por la P me dé la otra matriz. Pero además, en este caso vamos a saber quién es exactamente esta matriz P. Esta matriz P es simplemente la matriz de cambio de base de la base B' a la base B. ¿De acuerdo? Es decir, que sabemos elegirnos en este caso en concreto. Claro. ¿Cómo podemos calcular entonces? Volvemos a nuestro ejemplo con el que hemos estado trabajando todo el rato, lo que sería la matriz de la forma cuadrática. Es decir, vamos a ir al ejemplo inicial que teníamos. Porque si lo pensamos aquí, para definir o para construir esta matriz que estamos haciendo, estamos diciendo, mira, ¿qué hacemos? Yo parto de una forma bilineal, ¿verdad? Parto de forma bilineal F, ¿verdad? Y con eso, ¿qué hacemos? Construyo lo que sería la forma cuadrática, ¿verdad?
forma cuadrática phi. Pero para conseguir la matriz no voy a volver de la forma cuadrática a la propia forma bilineal f. ¿Por qué? Porque ahora salen más, ¿verdad? Hay más formas bilineales que me den la misma forma cuadrática. Entonces, ¿el arreglo en qué consiste? En irnos Llevarla polar. a un paso intermedio que sería la forma polar. Que es una forma bilineal simétrica. ¿Vale? Y con esta forma polar lo que estoy construyendo es justamente la correspondiente forma cuadrática. Aquí sí es donde estoy cerrando el ciclo. ¿Vale? Entonces esta es la forma bilineal que nos interesa para trabajar con las formas cuadráticas. No la forma bilineal inicial, sino la correspondiente forma polar. Decimos, bueno, pues vamos a ver con nuestro ejemplo. Teníamos la matriz. ¿Quién era? A, que era la 2, 1, 0, 2, 1, 0, menos 1, con nuestra forma bilineal, que era la f de x1 y su, perdón, x1, x2 y su 1 y su 2 dada por 2x1 y su 1 menos x 1 y 2, ¿no? x2 y su 1 Más x1 y su 2. más x1 y su 2 menos x2 y su X. 2, ¿verdad? Sí. Y además la correspondiente forma cuadrática phi de xy, ¿quién era? Era simplemente el phi de el 2x cuadrado más xy 2x, sí. menos Eso. y cuadrado, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues vamos a construir la forma polar. Es decir, la forma polar asociada sería f sub phi de x1, x2 y su 1 y su 2, que hemos dicho que es un medio de la forma cuadrática phi, la evaluamos en x1, x2 más el i su 1, i su 2, le restamos la phi de x1, x2, le restamos la phi de i su 1, i su 2, ¿cierto? Ujú. Paréntesis. Vale. Aquí falta un paréntesis. Entonces, ¿con esto qué nos quedaría? Nos quedaría aquí un medio de. Vamos a coger entonces esta phi de la suma, ¿verdad? Que sería 2 veces. Sumamos las dos componentes y nos va a quedar x1 cuadrado más i su 1 al cuadrado más 2x1 i su 1. Luego vendría x por y, que sería la y la segunda componente, ¿verdad? O sea que sería más x1 más i su 1 por el x su 2 más i su 2. Y luego restamos la segunda componente del cuadrado, que sería restamos pues el x2 cuadrado más el i su 2 cuadrado más el 2x2
y su 2. A ver, el phi es 2x cuadrado más x menos y cuadrado. Entonces, un medio del phi que es 2 por x. Joder, macho, vaya follón, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esto simplemente que este elemento es el x1 más y su 1, Su segunda 1 componente x2 más y su 2. Entonces aquí es dos veces primera componente, que sería dos veces el x1 más y su 1 al cuadrado. Lo hemos desarrollado. Luego, primera por segunda, que sería x1 más y su 1 por x2 más y su 2. Menos la segunda al cuadrado, que sería x2 más y su 2 al cuadrado, que es este de aquí. Ya tenemos esta primera parte. Ahora tenemos que restar el phi de x1 x2. Es decir, ahora restamos lo que sería phi de x1 y 2, que sería esto mismo, pero cambiando la x por x1, la y por x2. Es decir, resto 2x1 al cuadrado menos x1 x2 más, por este menos, que nos queda x2 al cuadrado. ¿Vale? Y ahora ya por último, resto también. Y nos queda ahora lo mismo, pero cambiando las x por y. Es decir, 2y1 al cuadrado menos y1 y2 más y2 al cuadrado. Fíjate que entonces, ¿quién nos va a quedar aquí? Nos va a quedar todo esto como cuando desarrollamos este término que aparece aquí, ¿qué tendríamos? Tenemos x1, x2. Tenemos y1, x2. Luego tenemos x1, y2. Y tenemos y1, y2. ¿Vale? Hombre, pues vemos que el término y1 y su 2 restando se me cancela con el término y1 y su 2 sumando, ¿verdad? Y el término menos x1 x2 se me cancela con el x1 x2. De aquí hay un 2x1 al cuadrado, que con este menos 2x1 al cuadrado también se me cancela, ¿verdad? Y aquí hay un término menos 2x1 al cuadrado, con este 2x1 al cuadrado también se me cancela, ¿cierto? Y aquí tengo un menos x2 cuadrado, con este más x2 cuadrado también se me cancela, ¿verdad? Y tengo un menos y su 2 cuadrado, que con este más y su 2 cuadrado también se me cancela. ¿Y qué nos ha quedado únicamente? Nos ha quedado un medio con este 2 es 2x1 y su 1. Luego de aquí únicamente aparecen estos dos términos, ¿verdad? Que sería más un medio de x1 y su 2 más un medio de x2 y su 1, ¿verdad? Y luego aparece este término que sería un medio con menos 2, sería menos x2 y su 2. ¿Cierto? Sí. No, a ver. Sería Esto es un 2. menos. Pero fíjate que Es que el entonces, 2. Pero. Ah, vale, sí, menos un medio. Sí, sí, sí. Vale, vale, sí, sí. ¿quién sería la matriz? Vamos a suponer que hemos cogido la base canónica de R2 de esta forma polar phi, perdón, f de phi. Sería Pues. coger el 2, 2, lo un ponemos medio. aquí, luego un medio, Un aquí el medio. un medio, y aquí el menos 1. Y a mí esto me suena de algo con respecto a esta matriz, ¿verdad? Es que esto, ¿quién es? Esto Esa es es la que me había coger salido de la simétrica, ¿no? la O algo así. matriz A más la traspuesta dividido entre 2, claro. Es que esto, ¿quién es precisamente? Es la parte simétrica de nuestra forma bilineal, ¿verdad? Claro, si es que estamos Siempre diciendo que ocurre. quiero elegir la matriz de la forma cuadrática justamente como la única matriz simétrica que tiene. Y la única matriz simétrica que me está asociando la misma forma bilineal es la parte simétrica de esa forma bilineal. Vale. O sea que podemos hacer todo este desarrollo si queremos siempre con la definición, pero en realidad es tan sencillo como calcular la parte simétrica de la forma bilineal con la que estamos trabajando.
Vale, Y esto es lo que nos hace falta de las formas cuadráticas. vale.